¿Cómo están? Yo soy el Casta. Ya es momento que hablemos de cine. Continuemos hablando de guiones. Vamos a hablar de guiones adaptados. Recordemos que los guiones adaptados son aquellos que no están basados en una idea original, sino que se basan de algo previamente escrito. Usualmente novelas o obras de teatro en el caso de Shakespeare, que no escribía novelas, escribía obras de teatros. Pero vamos a hablar de aquellas adaptaciones que no son totalmente apegadas a lo que la novela o la obra de teatro original estaba. Mencionemos algunas. Vamos a empezar hablando de los casos obvios, de aquellos casos que el nombre de la película es el mismo, inclusive hasta los diálogos son los mismos, pero son llevadas en épocas distintas. Pensemos en obras de teatro de William Shakespeare, usualmente están adaptadas en épocas antiguas, pero hay algunos ejemplos de que las obras con los mismos diálogos, con la misma situación, se presenta, pero en épocas un poco más recientes. Pensemos en Romeo más Julieta de Baz Luhrmann de 1996, que es la misma historia de Romeo y Julieta, pero ambientada en Los Ángeles en los años 90. Esta película inclusive tiene los diálogos tal cual fueron escritos desde la obra de William Shakespeare, por eso suenan algo extraños si es que viste la película. Ricardo III de 1995 de Richard Lockrane es lo mismo, es la obra de Ricardo III de William Shakespeare, pero ambientada en una Inglaterra fascista en los años 30. Ricardo III fue un rey de Inglaterra, pero fue un rey de 1300, 1400, la verdad no recuerdo exactamente en qué época. La adaptación está muy padre, es una Inglaterra como si fuera una época de nazismo en Alemania. Si no la han visto, se la recomiendo bastante. De Hamlet ha habido 1000 adaptaciones, pero voy a hablar de dos de ellas. La de Kenneth Branagh de 1996, la cual es la misma historia de Hamlet con los mismos diálogos, más ambientada en una época victoriana, por ahí de 1800, finales de 1800. Y la versión del 2000 de Michelle Almereyda, la cual está muy interesante porque son exactamente lo mismo de Hamlet. De hecho, también se llama Hamlet, pero está ambientada en época actual, en la época de 2000, donde en lugar de ser reinos los que están entrando en conflicto, son corporaciones dentro de Estados Unidos. Bastante interesante concepto y todo se lleva en edificios en vez de castillos. Está bastante cool. Pero empecemos a hablar de aquellas adaptaciones que le digo que son adaptaciones libres. Voy a empezar con El Rey León. Sí, El Rey León de Roger Ailes y Robert Minkoff de Disney de 1994-1995. Por si no lo sabían, es una adaptación de Hamlet. Es la misma historia de Hamlet, pero colocada en animación. En 1961, Jerome Robbins y Robert Wise nos dieron Amor sin barreras, que es exactamente, bueno, no exactamente, porque al final lo cambiaron un poco, pero es la historia de amor de Romeo y Julieta, más ambientada en las calles de Nueva York, con pandillas que se están peleando, y es un musical. Era una de las películas preferidas de mi papá. Siguiendo con adaptaciones de Romeo y Julieta, la de Warm Bodies, la de Zombies, es una adaptación también de Romeo y Julieta. Estoy hablando de la película de Jonathan Levine del 2013. Con muchas libertades, pero muy basada en la historia de Romeo y Julieta. En el 97, Jocelyn Murham llevó una adaptación del Rey Lear, que si no conocen, es una historia no muy conocida de Shakespeare, pero es una historia de poder de las hijas y los yernos de un rey que está dejando herencias. Está bastante compleja y muy triste esa historia. Fue llevada en una adaptación nueva que se llamó Los Milagres y habla de un terreno muy grande que eso está sucediendo lo mismo. El señor dueño de ese terreno está viendo cómo dejárselo a sus hijas. Historia muy triste, pero muy interesante también la adaptación. William Reilly en 1990 nos dio una adaptación bastante buena de Macbeth.
Está ambientada en época actual, donde en vez de ser reinos y donde es un tipo con esa locura que tenía Macbeth, estamos hablando de mafiosos y este mafioso que quiere agarrar el poder en base a lo que una divina le dijo como predicción. La misma historia de Macbeth, pero ambientada en época actual. El actor principal, y creo que fue una de las primeras actuaciones o películas que vi de él y que me llamó mucho la atención, es John Turturro. Para terminar con William Shakespeare, quiero mencionar la película de 1999 dirigida por Gene Junger, Las 10 cosas que odio de ti. Es una de mis películas favoritas y si no lo sabían es una adaptación casi literal, solo que no con los diálogos, de La fierecilla domada de William Shakespeare. Roger Kumble nos da en 1999, yo creo que una de las adaptaciones más logradas en época actual, de la historia de relaciones peligrosas de Pierre Charles Darclos. Estoy hablando de la película Cruel Intention. El Pinocho de Carlo Collodi fue llevada por Steven Spielberg en el 2001 con su película Inteligencia Artificial. La leyenda del Don Juan, de aquel hombre que enamoraba a las mujeres, fue llevada también en una adaptación bastante libre por el actor, su primera película dirigida, Joseph Gordon-Levitt, en el 2013, que se llamaba Don John. En 1991, Terry Gilliam, con su Pescador de Ilusiones, nos dio una versión bastante interesante de la leyenda del Rey Arturo. Mark Waters en el 2009 nos dio una versión bastante interesante de Un cuento de Navidad de Charles Dickens en la película Los fantasmas de mi ex. En el 2002 Stephen Daldry nos da una historia bastante interesante, que de hecho tengo el guión por allí, de Mr. Dalloway de Virginia Woolf. Inclusive hasta te cuenta parte de la vida de Virginia Woolf para contarte esta historia en la película Las Horas. En 1995, Mick Heckerling nos da una versión bastante interesante de Emma, de Gene Astin, en la película Ni Idea, aquella película que catapultó a la fama a Alicia Silverstone. En el 2000, los hermanos Coen nos dan una comedia increíble, deliciosa, Oh Brother, Where Art Thou?, que es una versión de la Odisea de Homero, donde inclusive hay cíclopes, donde inclusive hay sirenas, ambientada en los 20s, medio musical, con George Clooney, Tim Blake Nelson y John Turturro como Odiseo. Muy, muy, muy divertida la película. Quiero terminar hablando de dos películas de Woody Allen. Match Point del 2005 y Blue Jasmine del 2013. Match Point es una relectura deliciosa de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Ese Dostoyevsky tan difícil de leer es llevado a pantalla de una manera correcta, de una manera actual por medio de Woody Allen. Para mi gusto, una de sus mejores películas. Blue Jasmine, aunque no es una adaptación tal cual, está muy basada de la historia de un tranvía llamado Deseo, aquella película escrita por Tennessee Williams. En un tranvía llamado Deseo tú ves este hombre casado, joven, atlético, que en la película es Marlon Brando, que está viviendo con la hermana loca de su esposa. Esa hermana loca tiene conflictos mentales bastante, era alguien de sociedad, alguien que se volvió loco por algún motivo. No te explican esa historia qué fue lo que pasó, pero tiene un delirio bastante extraño. Blue Jasmine es el qué le pasó a esa mujer. Al final de la película, en esa escena, y perdón por el spoiler, en esa escena donde está sentada y tú ya estás viendo que se le perdió la canica completamente, es sin duda la manera en como Rachel Dubois, de un tranvía llamado Deseo, llegó a la locura. A mí me encantó ver eso. Y hay muchas teorías, aunque él nunca lo ha dicho, hay muchas teorías que sí, que lo que hizo fue agarrar un tranvía llamado Deseo y decirte,
contarte la historia de cómo Dubois fue que se volvió tan loca. Yo no soy muy devoto a Woody Allen, debo decirlo, aunque muchos me pueden criticar por eso, pero esas dos películas, aunadas a la de Medianoche en París, que no tienen nada que ver con adaptaciones, pero bueno, esas tres películas para mi gusto son las mejores que tiene Woody Allen. Si no las han visto, se las recomiendo. Ahora bien, si tú sabes de alguna otra película en este sentido, que sea alguna adaptación libre de alguna historia, ponlos en los comentarios, hagamos un poco de debate sobre eso. Me interesaría mucho saber tu opinión. Si te gustó el video, por favor suscríbete, dale like, ponle la campanita para que te llegan recordatorios. Recuerda que estaré subiendo de 2 a 3 videos por semana. Así pues, nos vemos. Bye.